Bienvenidos a la explicación de la lección número 101 de Un Curso de Milagros. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Y es que hoy Jesús continúa el tema de la felicidad, pero ahora toca el núcleo teológico que sostiene todo el ego, la creencia en el pecado. Dice: ¿todavía crees que la salvación requiere sufrimiento? Y aquí Jesús no está hablando de religión institucional, está hablando del mecanismo inconsciente que todos llevamos dentro. Y es que pensamos que he pecado, debo pagar, debo sufrir y así quedo inocente ante Dios. Este mecanismo es una auténtica locura, es inconsciente para nosotros, pero es el eje del mundo. Pero Jesús desmonta el sistema con una frase que el ego jamás aceptará. Dice: el pecado no existe, por lo tanto, el sufrimiento no tiene causa. Si el pecado no existe, el dolor no puede ser expiación. Si el pecado no existe, la dicha es justicia. Si el pecado no existe, la salvación es felicidad. La creencia en el pecado y la lógica del castigo. Y es que mientras creas que el pecado es real, el castigo será justo, la salvación será sufrimiento y la felicidad será algo sospechoso. Jesús lo formula así: si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable. Y es que la lógica del pecado es perfecta. Pecado, culpa, castigo, sufrimiento y muerte. Por eso Jesús dice: los que pecan solo merecen muerte y dolor. Pero lo profundo es esto. Esta lógica la tiene tanto el religioso como el ateo. Por ejemplo, en la calle se oye: algo habré hecho, la vida es que te cobra, nadie se libra, todo se paga, el universo equilibra. Todo eso es teología del pecado sin Dios. Y aquí el curso es brillante. Si inconscientemente para nosotros creo que he pecado contra Dios, entonces mi mente deduce: si yo sufro, así Dios no me castigará tanto. Y además, si el otro es culpable, Dios lo castigará a él antes, no a mí. Este es el sistema de justicia del ego. Por eso al ego le encanta la enfermedad, el sacrificio, el drama, la victimización, el martirio emocional y el autosabotaje. Porque todo eso sirve para decir: yo ya he pagado, yo soy inocente. Ken Wapnick lo sintetiza así: para el ego, el dolor es expiación. Y Gary Renard lo clava, dice: el ego usa el sufrimiento como pago anticipado. Y esto explica por qué la gente teme la felicidad. La felicidad amenaza el sistema del pecado, el sistema del ego. Y a nivel metafísico, el pecado no existe. Y aquí Jesús da un golpe sobre la mesa, dice: el pecado no existe. Y con esta frase se derrumba toda la economía egoica del sacrificio.
Si el pecado no existe, no hay culpa, no hay ninguna deuda con Dios, no hay castigo, no hay sufrimiento necesario, no hay muerte como pago. Y aparece la afirmación más revolucionaria del curso. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. No dice moderada felicidad, no dice felicidad si te portas bien, felicidad cuando mejores. Dice literalmente perfecta felicidad. Y el error de creer que Dios es peligroso. Jesús explica la consecuencia psicológica si el pecado fuese real. Si el pecado fuese real, Dios sería tu enemigo, la salvación sería un castigo y la muerte sería la liberación. Y esto es exactamente lo que siente el ego. Dios está enfadado, Dios me persigue, Dios me alcanzará, mejor esconderme en el mundo con un cuerpecito. Por eso el ego inventa el cuerpo. El cuerpo es la cueva psicológica donde esconderse de Dios. Pero si el pecado no existe, no hay nada que pagar, no hay nada que temer, no hay nada de qué esconderse. Y Jesús contrasta dos planes. Plan del ego, en el que dice que la salvación requiere sufrimiento, y lo contrasta con el plan de Dios, que dice que la salvación es felicidad. Por eso Jesús dice, no tengas miedo de la voluntad de Dios. Y es que el estudiante teme la felicidad porque aún asociamos a Dios con castigo. Y la práctica deshace el pilar del error. La frase clave hoy es doble. Dice, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Y esta frase corrige dos errores a la vez. Corrige la idea de pecado y corrige la idea de castigo. Sin pecado no hay ninguna deuda con Dios. Sin deuda no hay castigo. Sin castigo no hay sufrimiento. Y sin sufrimiento, la felicidad es segura. Y cómo no, el perdón como restauración de la dicha. Perdonar, según el curso, no es decir, no pasa nada. Perdonar es aplicar metafísicamente, esto no es pecado, es error. Los errores no se pagan, se corrigen. El perdón elimina el castigo y el castigo eliminado libera la felicidad. Y la práctica del día de hoy. Jesús pide sesiones de 5 minutos diciendo, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Y añade algo precioso, escápate hoy de la locura. La locura no es el mundo. La locura es la culpa. Muchísimas gracias por acompañarme en esta lección. Y es que esta lección 101 desmonta el núcleo del sistema egoico. Dios no pide sufrimiento. Dios no pide penitencias. Dios no pide sacrificio. Dios no lleva la contabilidad de las cosas buenas o malas que haces. Dios no cobra deudas. Dios no está ofendido. El único que exige sufrimiento es el ego, porque cree o nos hace creer que el pecado es real y que la felicidad sería impunidad.
Por eso Jesús afirma, la voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad. Cuando dejas de creer en el pecado, ya no necesitas sufrir para ser inocente. Muchísimas gracias.